¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores, como cada noche, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es jueves 9 de septiembre, una fecha para apuntar en el calendario de la actualidad económica. El Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde a la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control sobre los desempleados. Es una de las noticias de la jornada previa al inicio del curso de los colegios públicos, al menos en Galicia. Una apertura adobada por esa exclusiva que hoy publicaba La Voz de Galicia y que ayer comentábamos con el consejero de Educación, con Jesús Vázquez, que nos visitaba aquí en el plató de Vía V. Les hablamos de esa falsificación de los datos del padrón cometida por un grupo de padres coruñeses para conseguir que sus hijos estudiaran en un determinado colegio concertado de la ciudad de A Coruña. Nos preguntamos hoy en Vía V si esta es una excepción o es una práctica habitual que utilizan los padres para conseguir que sus hijos estudien en determinados colegios, y nos preguntamos incluso si los propios centros alientan en algunas ocasiones este tipo de prácticas. Plantearemos estas otras cuestiones con las personas que hoy nos acompañan en el plató y que paso a presentarles. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Con ellos, como les decía, comentaremos los asuntos de la actualidad de hoy, en la que, por supuesto, también pueden opinar todos ustedes. Tenemos unas vías de comunicación abiertas con todos ustedes. Las abrimos cada noche. Saben que son 3. A través de SMS pueden dejar sus mensajes, y si no, en nuestra página de Facebook, en nuestro perfil de Facebook y en nuestra dirección de correo electrónico. Luz verde, como decía, en el Congreso a la reforma laboral, apenas 3 semanas antes de esa huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra unas medidas que, según las centrales, cargan el peso de la crisis en los más desfavorecidos. El decreto de la reforma laboral ha ido experimentando una serie de pequeñas modificaciones en el transcurso de su tramitación en el Parlamento, tanto en el Senado como en el Congreso, así que vamos a resumir un poco en qué queda finalmente esa reforma laboral que a partir de ya nos afecta a todos. Los relojes de los diputados marcaban las 12 menos cuarto de la mañana. A esa hora el PSOE conseguía superar en el Congreso las enmiendas del Senado a la reforma laboral. El texto más polémico de esta legislatura quedaba finalmente aprobado, entre las críticas, eso sí, unánimes de todos los partidos de la oposición. De la treintena de propuestas de la Cámara Alta solo se han aceptado 10. La reforma mantiene en esencia lo que quería el Gobierno y algunos puntos han sido muy criticados por sindicatos y grupos de izquierda. Entre ellos, los 20 días de indemnización a los que tiene derecho un trabajador si su empresa justifica una mala situación económica, o los 33 que recibiría un empleado si se acoge al contrato de fomento de empleo. Y si antes un parado tenía 100 días de plazo para escoger un curso de formación, ahora son solo 30. Son pocos motivos para la clase obrera para estar satisfechos, aunque por lo menos desaparecen las enmiendas que facilitaban el despido por absentismo laboral y la que endurecía las condiciones para convertir a los empleados temporales en fijos. Dentro de 20 días, los sindicatos someten al presidente Rodríguez Zapatero a su primera huelga general. Una huelga que es, para comisiones obreras... Lo diré en una palabra llana, posiblemente no muy adecuada, es una gran putada. ¿Cómo es la reforma laboral? Bueno, plantea nuestro compañero Yago esa pregunta, pero inevitablemente quería trasladarle a Manuel Lago ese comentario que hacía Fernández Toxo ayer o antes de ayer por la mañana en una emisora de radio, calificando la huelga general de gran putada. ¿Cómo comprendemos esta manifestación? E que eso forma parte do discurso sindical dos sindicatos españoles, que son dos máis modernos de Europa. Para un sindicato chegar a unha folga sempre un fracaso, porque o que tenta o sindicato é ter forza detrás para negociar ca empresa ou co goberno e chegar a un acordo. Cando non se consigue, cando non consigues ter esa forza, que o contrario se dea de conta de que tes esa forza e polo tanto pode chegar a un acordo sen ter que utilizar a lamentada folga, pois é un fracaso para todos, ¿no? Nese sentido, pois a folga xeral, como ditoso, pois é un fracaso porque o goberno non foi quen, ni os empresarios foron quen de darse conta que por ese camiño se iba a caer un conflicto social que inevitablemente teñen que ir a él os sindicatos e os traballadores. Bueno, ¿qué es lo peor del decreto de la reforma laboral? Si hubiera que elegir uno de los puntos o no es posible separar una cosa de la otra, es una cuestión de filosofía. O peor a filosofía, porque eu creo que esta reforma laboral parte dun principio, e é que os traballadores e as traballadoras en España teñen moitos dereitos, que o factor traballo é caro, que hai moita estabilidade laboral e que a única maneira de sair da crisis e de mellorar na competitividade da economía española é deteriorar o factor traballo.
toda a reforma ten ese obxectivo, deteriorar o factor traballo, non facer que sexa máis barato, máis fácil de despedir, que a negociación colectiva permita descolgar as empresas, que as empresas non teñen que pagar salarios determinados. Toda a orientación da reforma laboral é facer que o factor traballo sexa menos costoso para as empresas e, polo tanto, teña menos dereitos, menos retribución para os traballadores. E a partir de aí se articula todas as medidas, non? Eu creo que na información o decíades, esta é fundamentalmente a reforma do despido, fundamentalmente, e hai que decirlo moi claramente, é a reforma que vai permitir despedir os traballadores e traballadoras antigos das empresas. Ata lo de agora eran os traballadores temporais os que tiñan precariedade nas condicións de traballo, non? E sobre eles se traballou moito as reformas anteriores. Esta é a reforma que agrede as persoas que teñen, que amenaza as persoas que teñen no contorno dos 50 anos, que levan 20, 25 anos nas súas empresas. Esta reforma é a que lle vai quitar os seus dereitos. Miguel, ¿coincides con Manuel no análisis? Totalmente. Yo, respondiendo un poco a tu pregunta de qué es lo más grave de esta reforma laboral, yo creo que lo más grave de esta reforma es lo que no está en la reforma. Se ha hecho una reforma muy volcada, primero en lo que decía Manuel, ¿no? En facilitar el despido, abrir puertas gigantescas hacia un despido más fácil y más barato, y luego también esa obsesión por fiscalizar al parado, que tampoco es muy entendido. Desde luego yo no creo que esa sea una de las vías de solución a la crisis, ¿no? Me da la impresión de que se ha perdido una oportunidad histórica, porque nadie ha discutido la necesidad de hacer una reforma laboral. Todo el mundo, incluso las fuerzas sindicales, estaban de acuerdo en hacerla. Era un momento de crisis profunda, con lo cual se podía hacer una reforma profunda. Y nos hemos quedado en esa superficie más árida y menos resolutiva para la crisis que teníamos que... ¿Pero por qué no lo han abordado el gobierno? ¿Por falta de capacidad? Porque supongo que para el gobierno tampoco fue el camino más fácil. Me cuesta interpretar a un gobierno que cambia de decisión tan rápido y con tanta facilidad, pero yo echo en falta que uno de los problemas graves de nuestro tejido empresarial, que es la competitividad y la manera, digamos, de triunfar más allá de España y no solo en el país, no esté presente en esta reforma laboral. No hay medidas para mejorar la competitividad en el I+D, la formación de los trabajadores, para hacer las empresas más flexibles, para que produzcan mejor o para adaptarse a la realidad de los mercados, y sin embargo hay un montón de medidas para discutir, como siempre en todas las últimas reformas laborales que hemos hecho en este país, si el trabajador cuesta X o X menos 5. Es una pena. De competitividad hablaremos dentro de unos minutos en el programa. Quería escuchar la opinión de Manuel. Antes de empezar este programa hablábamos de la posibilidad de que analizaras la repercusión psicosocial de esta reforma laboral. ¿Hay una repercusión psicosocial de esta reforma? Sí, yo creo que sí. Por un lado, coincido más o menos con los análisis realizados. Se genera una situación, un clima de precariedad mayor respecto a la vida laboral, a las relaciones laborales. Eso aumenta la incertidumbre, ¿no? Y estamos ya en una situación efectivamente muy dramática desde el punto de vista laboral, con 4 millones de parados. La respuesta a esto es la huelga general propuesta por los sindicatos. Y es aquí donde yo estoy un poco perplejo. Por ejemplo, con expresiones como la de Fernández Toso, de que es una gran putada convocar la huelga, tener que convocar la huelga. Entiendo los argumentos que da Manuel, pero me parece que cuando los principales actores de una protesta la hacen como a desgana, el deseo de transmitir una respuesta enérgica está tocado de partida. Comentábamos un poco antes de empezar, que hay una cierta psicopatología de esta huelga general. Y esta psicopatología a mí me parece que tiene que ver con que se hace contrariando el deseo de los propios líderes sindicales, ¿no? Y tal vez eso se transmite al conjunto de los trabajadores. De hecho, en principio, las prospecciones que se han hecho sobre el posible seguimiento, lo que nos indican es que habría una participación, un seguimiento muy bajo. Es decir, una situación dramática
y un seguimiento muy bajo. Tal vez es realidad también una cuestión que planteaba Fernández Toso hoy en el meeting con los delegados sindicales en Madrid. Él decía que la reforma busca individualizar las relaciones laborales. Claro. Y la respuesta a la situación económica es cada vez más individual. Hay un cierto contrasentido en pensar la huelga como general, porque realmente la respuesta es cada vez más individual. Tal vez el propio lenguaje de huelga general es un pouco antiguo. Manuel. Tres cuestións. O sea, a primeira, os líderes sindicais non fan a folga desgana. Esta é unha folga que a base sindical demanda e exixe, porque non se pode permanecer aillado individualmente, sufrindo unha agresión tan brutal contra os delitos dos traballadores e non actuar colectivamente, que é o que lle dá sentido ao movimento sindical, actuar colectivamente. Un traballador debatindo as súas condicións laborais con un empresario sempre perde, porque o poder está do lado empresarial e, por lo tanto, necesita o grupo non para negociar con máis forza, e iso é o sindicato. Se confunde desgana con que os sindicatos digan que non... Aos sindicatos non lles gusta facer folgas. Unha folga é algo negativo, será tensión, problemas, líos. Os sindicatos non queren facer folgas. Fan as folgas cando non lle queda máis remedio, obligados, porque a súa vocación, porque a veces eso se trabuca. A intención de Toso non é organizarle líos ao goberno, e a este no anterior. Non pode haber unha certa sensación de que entre a cidadanía, de que a folga non vai servir para moito, que a decisión está tomada e que non ten volta atrás. Cal é a razón fundamental desa folga? Fernanda, este goberno ten algunha decisión que non teña volta atrás? Quero dicir, o goberno Zapatero é o goberno que é exemplar porque toma unha decisión e non ten marcha atrás, ou cada día é quen de dar a volta cando os concellos lle presionan e muda o seu decreto? Dende logo que esa folga hai que facela, na miña opinión, porque esa folga vai mudar o xeito de vivir no sei das empresas. Deixarme que diga unha cuestión que para mí é moi importante. A veces que no debate de previo se decía que o objetivo da reforma era eliminar a dualidade do mercado de traballo, non? Traballadores fixos con dereitos e traballadores eventuais precarios sin dereitos. E efectivamente, esta é unha reforma que elimina a dualidade, porque xa non hai traballadores fixos con dereitos. Igualou cara baixa. Deixadme que diga o do despido, non? Porque eu traballo moito nestos temas, non? As empresas a partir de agora poden despedir a traballadores a través de ERES, expedientes de regulación de emprego, ou despidos individuais objetivos alegando perdas ou previsión de perdas. E ese despido é un despido de 20 días por ano, non 45, non 33, 20 días por ano, co tope dunha anualidade. De xeito que un traballador, eu, 54 anos, 25 anos na miña empresa, pois co salario dun ano, sin debate, vou para a rúa. Por lo tanto, si a indemnización de despido era o que lle daba certa garantía de estabilidade a un traballador, lle daba forza para ganar no xulgado que o despido fora nulo, etc., eso desaparece. E, por lo tanto, o traballadora indefinido de 50 anos que se sente sólido na súa empresa, con esta reforma, está prácticamente igual que un traballador ou traballador con contrato precario temporal. Se eliminou a dualidade do mercado laboral en España, efectivamente, pero igual dando cara abaixo. ¿No crees mal que llega un poco a destiempo la convocatoria? Es una huelga convocada hace casi un mes y medio. Es cierto que ha sido muy hábil el gobierno en digamos, provocar el debate y la votación y la aprobación coincidiendo con el periodo de vacaciones estivales, ¿no? Pero yo concibo la presión de una movilización como una herramienta para negociar. Se va a hacer una huelga a hechos consumados. ¿Es cierto que se puede rectificar? Bueno, es cierto que se puede rectificar, pero durante la negociación era donde había que presionar. Sí, non. Vamos a ver. Por desgracia, a reforma laboral é unha das pezas do xiro cara dereita do goberno do Partido Socialista. Hoxe, ademais da reforma laboral, está en riba da mesa o recorte do sistema público de pensións. Hoxe está en riba da mesa unha modificación da negociación colectiva coa que xa amenazou o goberno, que ten como finalidade debilitar que existan convenios colectivos nas empresas e que se vaya a unha individualización das relacións laborais, que eu negocie co meu empresario cal é o meu salario,
Esa sabemos que vai pasar, e cal é a miña xornada, e cal é a distribución desa xornada. Reforma do sistema de pensións, reforma da negociación colectiva e orzamentos do 2011, que van a ser os orzamentos máis duros, de máis recorte de toda a historia da democracia. En ese sentido, a folga xeral se sitúa exactamente no centro de este espacio de debate. Que hubiera pasado se hubiéramos feito a folga en xuño? Bueno, pasou o verán, gañamos o mundial, chega o curso, os sindicatos poderíamos volver a convocar outra folga xeral no mes de setembro. Pues difícilmente. Bueno, la folga está perfectamente situada. Vamos a seguir hablando de este asunto, pero permitidme que vayamos a escuchar unas declaraciones que hoy hablábamos de ese acto que tenía lugar esta mañana en el Palacio de Vistalegre, convocado por los sindicatos, con cientos, miles de delegados sindicales de toda España. Ya hablaron los secretarios generales de las dos organizaciones sindicales que convocan esta huelga, tanto Comisiones Obreras como UGT. Que el problema no es solo que el gobierno se haya quedado sin discurso. El problema es que ha abrazado con desesperación el discurso que combatía hasta no hace mucho tiempo. Nos quieren vender mercancía averiada. Quieren convencer al país y a Europa de que solo hay una forma de hacer las cosas. Bueno, declaraciones de Toxo y de Méndez en ese acto celebrado en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. Manuel, te veo callado, me gustaría que... Sí, me parece que efectivamente es un problema de discurso en cierto sentido. Redundando un poco en lo que comentaba antes, tenemos el antecedente de la huelga convocada para los empleados del sector público. Fue una huelga poco exitosa, por decirlo de un modo no demasiado tasativo, frente a un atentado claro contra los derechos laborales. No había ocurrido nunca en la historia reciente de nuestro país que se rebajara el salario de un trabajador. Hay experiencias de congelación salarial, pero nunca de reducción. La respuesta fue muy escasa y algunas personas, yo soy también empleado público, decían, bueno, aparte de que me rebajan el salario, no voy a regalar también un día más. Claro, ese argumento efectivamente, perdona Manu que te interrumpa, sí que lo está utilizando mucha gente, ¿no? O sea, me han reducido el salario y además secundar la huelga significa, como todos sabemos, que me van a reducir ese día de mi sueldo. Estamos hablando de cosas menores, digamos, pero que en estos momentos de crisis, pues a lo mejor no son tan menores. Es un argumento que yo he escuchado, desde luego. Sí, o que pasa é que se alguén vota a conta dase conta que ese argumento é absolutamente falaz. Quero decir, se a ti te reducen o salario 200 euros o mes, multiplicado por 14 meses son 2.500 euros o ano, se tes 30 anos de profesión estás falando de 70.000 euros ao longo da tua vida laboral que non vas a recuperar nunca. Perder 100 euros o 200 euros frente a 75.000 e a pensión que logo se deriva, si alguén utiliza ese argumento de verdad... Yo creo que la gente non está en las distancias cortas en estos momentos. Por eso, se utiliza ese argumento de verdad e non de, bueno, porque a folga non foi en suño, porque a folga non sei que, porque eu sei... Ir unha folga, ti como profesional lo sabes, ir unha folga é un momento de enorme conflictividade. Non é nada fácil. Non polo tema dos cartos, é que supón pues, unha ruptura, unha certa violencia, un enfrentarse aos que... Para os funcionarios non. Bueno, non sei. Y eso implica... Sobre todo, Manuel, que yo creo que los sindicatos se la juegan también. Es decir, claro, están en un momento en el que ellos también están en el centro de la crítica. Hay mucha gente que culpa a los sindicatos de parte del resultado de estas negociaciones con el gobierno y de los acuerdos que al final se han tomado. Por lo tanto, perder la huelga el día 29 para los sindicatos puede ser un golpe... Miguel, la posición, estoy de acuerdo con eso, que la posición cómoda dos sindicatos, ¿cuál sería? Non arriscar. Sí, dejando avanzar un poquito porque hablábamos antes de competitividad, antes y coincidiendo precisamente con la aprobación de la reforma laboral, hoy se han hecho públicos unos datos por parte del Foro Económico Mundial. Comentábamos antes con Manuel que es un organismo
bueno, que no resulta muy fácil saber exactamente quién es y a qué se dedica. En cualquier caso, esos datos están ahí, probablemente por oportunidad le hemos hecho todos muchísimo caso, y vamos a ver un poco en qué situación se coloca España, porque con respecto a la última medición resulta que baja 9 puntos en esa tabla. El país más competitivo del mundo sería Suiza, seguido de Suecia, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Japón, Finlandia, Holanda, Dinamarca y Canadá, por ese orden, y España aparece en el puesto número 42. En el 41, que es un dato significativo, estaría Puerto Rico, y a continuación de España estaría Barbados. Otros países de la Unión Europea que aparecen en este gráfico de la competitividad serían Reino Unido, que aparece en el puesto número 12, Francia, que estaría en el 15, y Portugal e Italia, que están por detrás de España. ¿Cuestionamos estos datos o en cualquier caso nos quedamos con que España tiene un problema de competitividad tamén? España ten un certo problema de competitividad, pero este informe, eu quero decirlo, quen é o Foro Económico Mundial? Eu sei pouco. Entón, entrei, como sabía que íbamos a falar deste tema, entrei a miralo. Entón, pues, é un organismo, e este informe o fai un vicepresidente do Barcelona, que é economista, famoso, pero é vicepresidente, Salas y Martí, que é moi coñecido porque usa unha roupa estrafalaria. Como se fai este informe? Este informe é un informe cualitativo. Salas e Martí e 7 colaboradores teñen partners socios en 129 países do mundo. En España é o IES, que é un centro de estudios de negocios de Madrid e Barcelona, pareceme, e ali un par de persoas fan unha valoración cualitativa, votan de 0 a 7 a situación en 12 ou 13 elementos, non? E a partir de se construye elemento. Eu vou dar a miña opinión cun dato. Dentro dos 10 países no que o mercado laboral é máis eficiente, según este panel, está Ruanda. Ruanda é o 9º país no que o mercado laboral é máis eficiente. E Ruanda é máis competitivo no mercado laboral que Italia. E Italia está no posto número 49. Non, eu quero decir que é bueno, certo. Manuel acaba de desactivar perfectamente esta enquesta. Desde logo, se o modelo de traballo que o Foro Económico Mundial cree que debemos ter en España para ser competitivos é o de Ruanda, eu me baixo do informe xa. Nos queda un minuto, Miguel. De todos modos, más que la forma, me gustaría ir al fondo. Claro, ¿no? Sí, pues probablemente podemos desacreditar quién ha hecho el informe. Yo creo que España tiene problemas de competitividad. Y a mí lo que me duele es que para salir del problema coyuntural que tenemos, que se llama crisis profunda, hemos decidido salir por el modelo del mercado laboral, es decir, pareciéndonos más a Turquía o a Filipinas, que por el modelo danés o sueco, que es haciendo más y más y haciendo más competitivas a nuestras empresas. Eso es lo que yo lamento. Estoy totalmente de acuerdo. Digamos que tuve a deriva profesional, pero bueno, creo que la reflexión de fondo bueno, fue original el argumento, lo reconocemos. Bueno, pasan 23 minutos de las 10 de la noche, continuamos aquí en directo en Vía V, nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos aquí desde el plató de la redacción central de La Voz. ...27 minutos sobre las 10 de la noche... continúan en directo en V Televisión... aquí en el plató de Vía V... seguimos debatiendo sobre asuntos de actualidad... el siguiente nos lleva hasta Santiago. Hoy ha habido Consello de la Xunta... la reunión que todas las semanas celebra el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo... una reunión de perfil bajo... aunque con alguna decisión con cierto recorrido. Siguiendo como siempre la rueda de prensa posterior a esta reunión del Ejecutivo... ha estado nuestra compañera Marta Carballo... coordinadora de V Televisión en Santiago de Compostela. Allí nos vamos en directo. Marta, buenas noches. Decía una reunión Buenas de hoy, noches, pues efectivamente. Decía una reunión la de hoy sin grandes titulares, pero con alguna decisión con consecuencias para la vida diaria de los gallegos, y me estoy refiriendo a esa aprobación de la red de transporte metropolitano de A Coruña, que a partir de unos meses, hasta dentro de unos meses, conectará a los ciudadanos de los diferentes concellos que circundan a Coruña. ¿Qué nos cuentas de esa decisión que hoy tomó el Consejo de la Xunta, Marta?
Buenas noches. Pues efectivamente, los mayores titulares han sido políticos, pero como casi siempre han llegado en el turno de preguntas. En lo que ha sido el Consello de la Xunta en sí, quizás destacar dos temas relevantes. Uno que ya se sabía, simplemente se ha hecho oficial, y es esa intención de la Xunta de que Reganosa se quede en Galicia. Para ello lo que se ha aprobado es ejercer ese derecho de tanteo para adquirir nuevas acciones. El otro punto, el de interés para los ciudadanos que comentaba, se ha aprobado el plan de transporte metropolitano para el área de A Coruña. Se va a firmar en las próximas semanas con los 10 municipios implicados y se espera que entre en vigor antes de que acabe este año. Son 26 millones de euros de inversión hasta el año 2015. Se espera que beneficie a un área de 400.000 personas y que se eliminen hasta 7.000 vehículos diarios. Pero incluso en este punto, Feijóo ha querido poner un tinte político y ha lanzado un aviso. Si en Coruña se pudo, que otros tomen nota. Le hemos puesto cara a esto un poco después, tirando un poco del hilo, y es el Concello de Vigo el que tiene que tomar nota, y por defecto su alcalde Abel Caballero. Y es que dice Feijóo que este es el primer paso para crear el área metropolitana, y aquí Vigo es lo que está dando más problemas. De hecho, Abel Caballero lleva años intentando imponer su criterio, lo hizo incluso cuando su propio partido, el PSOE, gobernaba la Xunta de Galicia, y la actitud no ha cambiado. Ahora Feijóo le dice que le da unas semanas para que cambie de actitud, le acusa incluso de estar poniendo trabas al proceso, y es que hay que recordar que el área metropolitana de Vigo está incluida en las directrices de ordenación del territorio. Este proxecto, co que quero felicitar os 10 concellos que se poñen de acordo coa Xunta de Galicia para derribar as fronteiras municipais e que os autobuses poidan circular cunha tarxeta única e cun prezo único entre todos eles, isto supón, sin ninguna dúbida, ser máis optimistas para os transportes metropolitanos nos que estamos a traballar noutras cidades, e supón, espero, tamén que outras cidades e outros contornos miren este acordo, que é un acordo beneficioso para todos, sobre todo para os ciudadanos. Bueno, tenemos muchos asuntos en esta segunda parte del programa, así que me gustaría ir con cierta agilidad. Decisión de hoy del Consello de la Xunta, como decíamos, puede parecer un asunto menor, pero a mí me sigue sorprendiendo que a estas alturas, los alcaldes, que son los encargados de gestionar este tipo de cosas, no hayan conseguido ponerse de acuerdo para que un ciudadano de A Coruña, por ejemplo, llegue a Sada con una cierta normalidad. Al final, yo creo que los ciudadanos lo que demandamos es que los alcaldes tomen ese tipo de decisiones. No sé cómo lo veis. Sí, desde luego cuesta creer que sea por culpa de la política, que teóricamente es la encargada de resolverle los problemas a la gente, que no se puedan hacer este tipo de soluciones que en tiempo de crisis parecen la mejor de los caminos siempre, pero en tiempos de crisis yo creo que hay que dar ejemplo, ¿no? A mí no me sorprende que el alcalde de Vigo esté torpedeando la puesta en marcha del área metropolitana. En su legislatura o en su mandato municipal ha tenido grandes y graves ejemplos de encontronazos sistemáticos con la Xunta siempre que su lucimiento personal no era posible, ¿no? Y lo ha ocurrido así con la Ciudad de la Justicia, ha ocurrido así con los terrenos de la depuradora, ha ocurrido así con la Ciudad del Mar, y ahora ocurre también con el área metropolitana, que, como bien decía en el reportaje previo, no es nuevo, lleva meses bombardeando este proyecto, que yo creo que si conviene hacerlo, hay que hacerlo con el ánimo político común. Manuel. Sí, me parece que al final, efectivamente, parece absurdo que no haya un acuerdo sobre este tipo de cuestiones, pero efectivamente la política la hacen personas, ¿no? Y a veces... ¿Y estas decisiones por qué no se toman? ¿Por falta de capacidad? ¿O porque priman intereses personalistas de un determinado alcalde, de un determinado ayuntamiento que no quiere ceder delante de otro? Que más lo segundo, ¿no? Estamos hablando de compartir. Estamos hablando de que sea un proyecto que abarca a varios municipios y, por lo tanto, ningún regidor se lo puede apuntar exclusivamente a su cargo, ¿no? Y a veces prima más el interés de imagen que lleva a la escisión, a la separación, que el interés colectivo. Quería decir, eu vivo e traballo en Coruña e ademais traballo a carón da entrada dos coches de Alfonso Molina. Ti te paras diante de Alfonso Molina ás 9 da mañán e ves entrar e salir centos ou miles de coches, e estás 5 minutos e non ves
O que non ves é un autobús. Un autobús, claro. Ves coches, bueno, ves os municipais, os autobuses rosos que van cara a universidades, os que veñan de Oleiros de Sada, non hai ningún, non? Nese sentido, pues é evidente que eso xenera un montón de líos, de atascos, de facer cada vez que a entrada da cidade teña máis carriles e sempre seguimos co mesmo problema. Eu creo que esa iniciativa está ben. É sinxela, porque isto consiste en darlle cartos ás empresas de autobuses para que 26 millóns de euros para que unha tarxeta como a que, bueno, teño do bus de Coruña, pois o billete xa máis barato, mas podes intercambiar de bus e no segundo bus non te coste. Positiva, insuficiente. Quero dicir, mentras non exista unha aposta pola intermodalidade, porque tamén para entrar en Coruña se utilice as vías do tren que recorren toda a costa e están infrautilizadas, mentras non se desenvolva o transporte por ría que si teñen na ría de Vigo, mentras non exista un carril bus que entre rapidamente na cidade. Debe de ser dificilísimo, porque nadie ha sido capaz de resolver esta cuestión, que yo creo que es una demanda, es un clamor popular. Es simple de articular. Hay que quedarse con la bondad de la gestión metropolitana de los servicios, ¿no? Es decir, claro. Yo creo que ya no cabe, ya que no podemos fusionar los ayuntamientos, o eso nos va a llevar mucho más tiempo, por lo menos los servicios, darles un tratamiento metropolitano, como habría que darle también al urbanismo y a otras muchas cosas que gestionan los ayuntamientos. También es eso que construye, digamos, as áreas metropolitanas non é construir unha nova superestructura política con oficinas, consiste en estos elementos, a partir do que existe, se xa fica gestionando de xeito común. Bueno, pues el presidente de la Xunta habló también de un asunto que ayer hacía público La Voz de Galicia en una exclusiva que aparece en el periódico de hoy, que es ese engaño por parte de un grupo de padres de aquí, de A Coruña, que falsificaron los datos del padrón para conseguir que sus hijos entraran en un determinado colegio concertado de la ciudad. Vamos a recordar la explicación o las palabras que quiso dedicarnos ayer el consejero de Educación cuando fue interrogado sobre esta cuestión. Es una noticia que viene del gobierno bipartito, por lo tanto habría que pedirles explicaciones al anterior gobierno, porque esto sucedió hace 2 años y pico. No tengo constancia desde que nosotros estemos en el gobierno y no voy a aplaudir si una familia hace trampas o engaña. No es algo que se deba de aplaudir y que desde luego esta administración no está y no lo va a consentir. Tenemos que poner en manos de asesoría jurídica qué pasos tenemos que seguir para cumplir esa sentencia, evidentemente, o ver cómo podemos cumplir esa sentencia, y así será. Eso tenemos la seguridad que así será. Bueno, pues para completar un poco el arsenal informativo que rodea a este caso, hoy V Televisión ha hablado con Jacobo Molina, que es el padre que denunció las, ya no supuestas, porque la justicia le ha dado la razón, irregularidades cometidas hace 2 años por ese grupo de padres. Vamos a escuchar qué explicación ha dado Jacobo Molina de todo este proceso, que finalmente ha desembocado con una condena al centro educativo en cuestión. Yo ante esa lista provisional que sacaba el colegio, pues detecté, pues ciertas personas que yo creía que no vivían en la zona de influencia del centro y que por tanto no podían tener la puntuación que el centro les otorgaba. Tenemos los certificados de los ayuntamientos que dicen que a un caso viven en Oleiros, otros viven en Cambre, en Coruña que dicen que no viven donde supuestamente han indicado que residen. Me parece triste que han pasado 2 años, que mi hijo se le ha privado de un colegio, que mis hijos van a colegios separados, y que se sigue intentando tapar, entre comillas, esta situación, perjudicando ahora mismo únicamente a mí. Pues a la denuncia de Jacobo Molina, mi interés por traer este tema a la mesa de Vía V de hoy es compartir con vosotros la sensación de que si es un caso aislado o realmente es una práctica habitual, sensación que yo tengo, he de confesaros. Eu digo que é unha práctica habitual e digo que hai unha mostra evidente e aconsello, vou dar un consello ao Consello de Educación para o que o faga. Os colexios ten esa vontade de que atendan aos nenos e nenas que están na súa contorna. Só hai que ver todos os colexios concertados que teñen unha flota de autobuses cada día para levar e traer os nenos e as nenas aos colexios, e que fan ademais un recorrido amplo por toda a cidade de Coruña, que é o que coñezo, para levar os nenos e as nenas a súa casa. Que siga o conselleiro, que siga os autobuses, xa saberá onde viven os nenos. Lo que sí es responsabilidad del conselleiro y de la Xunta es el mapa escolar de cada centro.
y lo que no está renovado, yo conozco casos en Vigo de colegios que han sido trasladados y continúan con el mapa escolar antiguo, con lo cual es un absurdo tremendo, y estoy convencido de que hay muchos padres y madres que han seguido estas estrategias pues por ir a un determinado centro. Esa prueba, una, que no es cierto que cada uno pueda escoger el centro que quiera, como muchas veces anuncia la política de la Xunta, y dos, que la Xunta tampoco está haciendo ahora mismo los deberes actualizando los mapas escolares, porque están desactualizados en muchos años. Claro, lo que pasa es que es una práctica que normalmente afecta a colegios concertados, lo cual también es un detalle que yo creo que es importante destacar, ¿no? No es una práctica que suele afectar a colegios públicos. Mi pregunta es si estas prácticas son lo que provocan después en determinados sitios, sobre todo en grandes ciudades como es el caso de Madrid, determinados alumnos, por ejemplo inmigrantes, están todos escolarizados en los centros públicos y no en los centros concertados. Manuel. Sí, me parece que esto es un síntoma social. Efectivamente es una práctica, o por lo menos lo ha sido, una práctica generalizada. Era un secreto a voces. Y en esa práctica no solo se llegaba a falsear los datos del censo. Había cosas más graves, había falsificación de certificados médicos incluso. De certificados médicos, falsificación de la declaración de la renta o el truco de presentar una declaración complementaria. Incluso se han llegado a casos de plantear separaciones, de legalizar separaciones falsas, como un modo de favorecer la entrada en determinados colegios. Bien, la pregunta es ¿por qué? Porque realmente, si se llega a esos extremos, hay que concluir que hay unos colegios especialmente valorados por muchas personas y otros que están bajo una cierta degradación, por lo menos en cuanto a su imagen. Yo creo que esto no se distribuye de un modo único entre concertados, públicos y privados no concertados. Me parece que hay algunos públicos que gozan de gran prestigio y pueden darse casos similares a este tipo de estrategias para entrar en algunos concertados. Y algunos colegios concertados recogen a una amplia población de inmigrantes. Yo conozco casos muy claros donde se recoge esta población. Habrá casos, Manuel, pero las estadísticas dicen lo contrario. Dice que la mayor parte de los niños inmigrantes están escolarizados efectivamente. En centros públicos. Sí, pero hay inmigrantes de todo tipo, Sí, claro. Vamos a ver, el tema me parece que tiene que ver con que hay tal competitividad desde el inicio de la escolarización que bajo la cuestión de que se hace equivalente el éxito escolar al éxito en la vida, el primer éxito escolar es entrar en un buen colegio. Bueno, eso es una aspiración legítima en cualquier caso. Es una aspiración legítima, pero que lleva a establecer este tipo de lógica de un modo realmente sintomático. Creo que últimamente esto está más controlado. Creo que no es el tema de los autobuses únicamente lo que puede controlarlo, entre otras cosas porque alguien puede entrar a un colegio con 3 años, 4 años y a los 6 años cambiar de residencia, lo que no implica un cambio de colegio. Pero eso a lo mellor explicaba un autobús, non unha flota de autobuses. Déixame que diga todos estos unha cuestión. Eu vivo en Coruña, un barrio Monte Alto, e hai un colexio público e un colexio concertado a 200 metros. Todas as alumnos e alumnas de etnia minoritaria van ao colexio público, ningún vai ao colexio privado. Todos os emigrantes de baixo salario van ao colexio público, ningún vai ao colexio privado, porque se utilizan tretas. Concertado, digamos. Sí, perdón, privado concertado. Privado concertado, digo, porque privado, claro, de orden religiosa, non vou dar o nome que non lle quero facer publicidade. E iso é un tema evidente. E logo quería decir algo do que dixo o conselleiro. Os políticos teñen que asumir a súa responsabilidade e buscar sempre un argumento para botarlle a culpa ao anterior. Eu quero decir na súa defensa que este conflicto sobre os falsos datos para matricular en colexios privados concertados a nenos e nenas foi denunciado polo delegado da Consellería, por Pedro Armas, que tuvo que soportar unha campaña brutal contra de manifestaciones diarias na Plaza de Pontevedra, efectivamente, por facer cumplir a lei. Quer dizer que este pai tuvo, en fin, o valor de facer a denuncia, pero
pero naquel momento o delegado da Consellería foi o que asumiu o coste político persoal daquela campaña que foi moi dura contra él. De todas formas, un matiz en defensa de los colegios, al menos de algunos, que yo creo que no favorecen ese tipo de prácticas, pero tampoco le corresponde al colegio la labor de fiscalización. Si en la secretaría de un colegio se presenta un certificado de empadronamiento, no es misión del colegio comprobar si es un certificado oficial. Evidente. Bueno, vamos a seguir avanzando en el pentagrama de la actualidad con más asuntos, porque hay un asunto recurrente también en Galicia que cada poco tiempo salta a las páginas de los periódicos y a las imágenes de los telediarios y de los informativos, que es el malestar de todo el sector lácteo, del sector ganadero gallego. 1 millar de productores comenzaron una concentración de 3 días delante de una planta productora de leche. Un viejo conflicto que vamos a recordar hoy con estas declaraciones de sindicatos y de afectados directamente por el conflicto. As organizacións agrarias nos reuniremos en Madrid, estendremos o conflito a todo o Estado e vamos a pedir ao consumidor que non merque ningunha destas marcas que nos están engañando, e o que van a facer é pechar as explotacións e que os consumidores españoles acaben comendo, bebendo leite de Nova Zelanda, o leite de Francia, o leite de non sei onde, porque chegará un día que non a haxa. Como eso non o queremos, e como o sector lácteo é vital para a economía rural, é vital para a economía de Galicia, vamos a loitar hasta as últimas consecuencias. Eu creo que a situación é absolutamente dramática. Todos os costes desde os últimos anos, ahora estaba falando cun compañeiro, incrementáronse dunha maneira, últimamente o cereal, o gasóleo, a electricidade, todo, e o noso precio cada vez é máis baixo. E apoio hai moi pouco. Políticamente, apoyo creo que no hay nada. Desde luego nos están empeñando. Estamos perdiendo dinero, trabajando mucho y perdiendo mucho. Bueno, declaraciones recogidas hoy en el foco de ese conflicto. Me gustaría un apunte breve porque, insisto, sigo teniendo muchos asuntos sobre la mesa y me gustaría saber... Me da mucha lástima. Creo que esta gente necesita todo el apoyo social y político que seamos capaces de transmitirle y de darle, porque es una gente vital para Galicia. Las explotaciones ganaderas han tenido que hacer un esfuerzo ingente y lo han aprobado con nota. Han hecho grandes inversiones para mejorar sus explotaciones ganaderas, para modernizarlas y para adaptarlas a una ley europea que ahora se les vuelve totalmente en contra, los desampara y les somete realmente a la desaparición casi. Lo estaban diciendo y tienen razón. Todo lo que se pueda hacer por defender este sector que efectivamente es clave para Galicia, y no solo por el aspecto económico sino también social. Esta gente fija población allí donde va y sobre todo traslada gente joven a núcleos rurales que estaban sometidos al abandono, ¿no? Insisto en que han hecho muy bien los deberes, con nota, probablemente de los mejores en Europa, y se les está castigando sin protección. Manuel, un pequeño punto. Creo que lo están pasando muy mal, muy mal. Esos son pequenos empresarios, que non son traballadores, son pequenos empresarios que teñen investido aí moitos cartos, que teñen a súa vida vinculado a eso trasladando a sus familias muchas veces, e o están pasando muy mal, e eso non pode ser. Quero decir que o país, non somos un gran productor de leite, somos o gran productor en España de leite, o 33% do leite español o producimos aquí. Ten que ser un sector estratégico. O goberno da Xunta de Galicia ten que coller o sector productor, a industria transformadora, e facer con eso unha potencia do país. O sea, o sector lácteo tiña que deixar de ser unha fonte continua de problemas para ser un dos orgullos do país, sin ninguna dúbida. Bueno, vamos a seguir avanzando, si me permitís, porque hay una noticia que quiero comentar con todos vosotros, que es esa entrevista que Fidel Castro ha concedido a una revista norteamericana. Declaraciones sorprendentes que me gustaría que me interpretarais a continuación. Vamos a escuchar qué dijo exactamente, porque parece entenderse que el modelo cubano considera que está agotado. Nunca imaginé volver. Fidel Castro volvió y lo hizo con las fuerzas renovadas. Tras 4 años de ausencia y después de que muchos pronosticaran su final, el líder de la revolución cubana quiere dejar claro que sigue siendo fundamental en el devenir de la isla. A no dejar de batallar. Desde que reapareció en abril, el exmandatario de 84 años no ha dejado de dar que hablar con sus declaraciones, pero las últimas son especialmente simbólicas, ya que por primera vez habla de la política interna de su país a un medio extranjero, curiosamente una revista norteamericana.
España. Y no ha sido para loar a Cuba. Castro ha admitido que el sistema comunista de la isla ya no funciona, ni siquiera para ellos. La afirmación supone reconocer el fracaso del modelo económico, pero muchos también la interpretan como una autorización a su hermano para que emprenda una serie de reformas aperturistas en el país. Un tímido cambio que Raúl Castro ha iniciado con algunos anuncios, como el de mostrar su disposición a que pequeños negocios puedan operar en la isla. Llamativas declaraciones de Fidel Castro a esa revista norteamericana de Atlantic. ¿Cómo tenemos que interpretarlo, Manuel? Bueno, siempre es un poco aventurado, ¿no? Podemos interpretarlo en varios registros, ¿no? Hay una interpretación que responde más bien a entender esas declaraciones como un cálculo político. Es decir, que estarían más bien al servicio de la pervivencia del régimen. Sería cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Eso lo podíamos interpretar del lado de la astucia, y es cierto que Fidel Castro es un hombre muy astuto. Pero yo quiero ver en eso algo un poco más allá. Me parece que Fidel Castro, en la proximidad de la muerte, adquiere una dimensión de libertad, también de libertad de palabra, que tal vez antes no se permitía como sujeto. Es un fenómeno corriente. Entonces, en esa libertad está reconociendo fallos en el sistema que él construyó, ¿no? Sí, sí, o al menos que a día de hoy no se sostiene. Y si es así, es una posición ética, ¿no? Porque realmente lo habitual en líderes de este tipo, que han hecho de su revolución o de su sistema la causa de su vida, que explica por completo su existencia y la causa de su vida, es muy difícil escuchar declaraciones de este tipo, sean de la orientación ideológica que sean. ¿Por qué? Porque sería como cuestionar el sentido más profundo de su existencia. Quiero pensar que también puede haber algo de esto. Bueno, no sé si quieres apuntar alguna cosa en breve, porque tenemos que irnos a la primera. No, eu espero que isto, xunto a liberación dos presos de conciencia cubanos, signifique que o povo cubano e o goberno cubano avanzan cara a unha sociedade que mellore, en fin, limitacións clarísimas que tiña esa sociedade, sobre todo no ámbito da produción económica e no ámbito dos dereitos e das libertades, ¿no? Bueno, Amel Miguel, corresponsal económico de La Voz, ¿qué va a llevar mañana La Voz en su primera? Pues probablemente algunos de los argumentos que aquí expusimos, ¿no? Yo creo que la reforma laboral, la competitividad, aunque a Manuel no le guste, supongo que estará también ahí, y algo de lo que no hemos hablado, que es el escaso apoyo parlamentario que ha venido asociado a la aprobación de esa reforma laboral. Bueno, pues casi la has clavado. Mañana la primera, que les ofrecemos ya como siempre a los espectadores de Vía V, de V Televisión, más o menos a estas horas, hacia el final del programa, abre la primera edición de La Voz de Galicia con ese titular: aprobada la reforma laboral que permite el despido por la simple previsión de pérdidas. Aumentan las ayudas a las empresas por hacer contratos indefinidos a mujeres y a mayores de 45 años. La foto de portada, 4 columnas, está reservada para enfrentamientos entre mariscadores furtivos y agentes de la Policía Autonómica en la ría de Oburgo, y un titular a una columna que colocado en la parte de abajo de la página: los coches son más baratos en Galicia que en el resto de España por las ayudas de la Xunta. Son parte de los titulares que componen esa primera página de la primera edición de La Voz de Galicia, que podrán comprar todos ustedes mañana en los kioscos. Noticia llamativa la de los coches. Yo he de confesar que no tenía constancia de que los coches en Galicia eran mucho más baratos. En la última ola de... Podemos promover un turismo de compra de coches. No es fácil. Turismo sanitario, hay turismo sexual. No es fácil, porque para cumplir los requisitos exigidos en estas ayudas, se exigen también empadronamientos y demás. Bueno, pero es cierto, ya está visto que los empadronamientos no significan ningún problema. Es cierto, ¿no?, que la Xunta ha sido la primera y de momento la única en repetir, poner otra vez en funcionamiento las ayudas, y eso sin duda al sector le va a ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, pues encaramos ya la recta final de este programa. Quería decir la portada que a mí parece ese titular o central, que se aprobada la reforma laboral que permite o despido pola simple previsión das perdas. Me parece que os sindicatos teñen pouco máis que argumentar para convencer a xente de que o día 29 se movilice, porque esa idea de que un empresario pode botar a rúa con 20 días por ano a unha persoa porque quen de construir unha conta de explotación para o ano 2011 na que di que lle parece que lle vai ir mal o negocio, eso é
é unha aberración. Bueno, nos quedan 3 semanas para seguir hablando de la huelga general convocada para ese día 29. Seguro que tendremos tiempo de dar más detalles. Muchísimas gracias a los 3 por participar en el programa de esta noche. Nosotros agotamos la semana por hoy. Volvemos el lunes a partir de las 10 de la noche con un programa particular también. Queremos poner sobre la mesa un debate de calado profundo. ¿Son necesarias las diputaciones provinciales en un contexto de crisis como el actual, con una estructura administrativa probablemente sobredimensionada? Nos van a acompañar los presidentes de las diputaciones de Pontevedra y de A Coruña y compañeros de aquí del periódico cualificados para someternos a las preguntas que consideremos oportunos. Están todos convocados, como siempre. Será, como decía, el lunes a partir de las 10 de la noche. Sean felices.